267 hasta la fecha y subiendo. Normalmente uno después de otro, a veces de dos en dos e incluso simultáneamente tres al mismo tiempo. Son múltiples los nombres que existen para referirse a él. Obispo de Roma, vicario de Cristo, sumo pontífice, sucesor de Pedro o comúnmente y generalmente conocido en todo el mundo como Papa. Se trata del máximo responsable, de la cabeza, del principal representante, según enseña el dogma católico de Dios en la tierra. El líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, al que más de 1.000 millones de personas reverencian y siguen y reconocen de manera particular en el mundo, y al que líderes políticos de todas las naciones todavía rinden pleitesía, engalanándose de la mejor manera posible para encontrarse con él, si es que él se digna concederles audiencia. Todavía hoy el Papa ejerce una particular influencia aún en asuntos de Estado. No podía ser de otra forma, siendo el máximo representante del Estado o de los Estados Vaticanos. Supuestamente es infalible, no se puede equivocar, no puede fallar, al menos en lo que a la fe y la moral se refiere. Y toda esa autoridad, toda esa jerarquía, todo ese reconocimiento le viene dado, le viene delegado en gran medida como resultado de una interpretación habitual del pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Supuestamente ese rol de nombrar a un hombre por encima de todos los demás hombres como intermediario entre Dios y los hombres encuentra su base legal, moral, religiosa en el pasaje en el que vamos a estar estudiando o en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Pero la pregunta es la siguiente: ¿es este un texto acerca del Papa o acerca de Cristo? Eso es lo que me gustaría confirmar en esta hora. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Estaremos leyendo los versículos del 13 al 20, no porque tengamos interés en el Papa de Roma, sino porque tenemos interés en el Evangelio de Jesucristo, un evangelio que hemos venido estudiando en todos estos meses y años y que precisamente hoy nos lleva a este suceso en el capítulo 16 de Mateo, comenzando en el versículo 13. En este texto observamos 4 elementos que confirman no la identidad del Papa, sino la identidad de Jesucristo como el legítimo Mesías enviado del cielo. Vamos a leer el texto Mateo capítulo 16, comenzando en el versículo 13 en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo.
Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En este texto observamos 4 elementos que confirman la identidad de Jesucristo como el legítimo Mesías, el enviado del cielo, porque en este texto notaremos que solamente hay un protagonista y es Jesucristo. Si has seguido este estudio en el Evangelio de Mateo, notarás que llevamos ya varias semanas insistiendo en el rechazo de los religiosos a la persona de Jesucristo. Los religiosos llevan meses acosando a Jesús. En realidad lo odian con todas sus fuerzas porque hace sombra al trabajo que ellos supuestamente venían haciendo. Ellos han perdido ese halo de espiritualidad que un día tuvieron porque hay uno que es mejor que ellos, porque hay uno que es mayor que ellos, porque hay uno que es más popular que ellos. De manera que pretenden desacreditar a Jesús delante de la multitud. Pretenden denigrar a Jesús delante de la multitud y en la medida de sus posibilidades pretenden destruir a Jesús para que no sea un obstáculo entre ellos y la multitud. Y aunque el grupo de religiosos es muy diverso, muy variado, no se llevan bien entre sí, han llegado a un acuerdo que consiste en acabar con un enemigo común. Y esto es lo que pretenden. Así que Jesús aquí va a tomar cierta distancia, pero no solo cierta distancia con los religiosos, también distancia con la multitud. Y no porque quiera descansar, porque haya decidido irse de vacaciones, sino porque desea invertir tiempo en sus discípulos. Desea instruir con mayor detenimiento a sus discípulos, unos discípulos que un día estarán tomando el relevo, su relevo, pero que todavía no están preparados. De manera que todo ese ruido mediático de la multitud y toda esa distracción de fariseos, de escribas y de saduceos no es el mejor ambiente para que Jesús enseñe a sus discípulos y por eso decide viajar fuera del momento y del ambiente ruidoso en el que se ha venido moviendo hasta ese instante al norte de Galilea. Jesús va a viajar al norte dejando a un lado a esas personas que le siguen y hasta le persiguen, pero no por quién es Él, sino por lo que pueden obtener de Él. Así que en ese desplazamiento, en esa travesía al norte, muy al norte, Jesús se encuentra en terreno mucho más tranquilo. Este lugar no es un lugar al que a los religiosos les gusta ir y no es un lugar tan accesible a todas esas multitudes que están dispuestas a llegar a casi cualquier sitio. De manera que Jesús va a centrarse ahora sí en la preparación de aquellos que han de seguir con su legado. Y para ello, igual que hizo en la sección inmediatamente anterior, Jesús les va a presentar una serie de preguntas, varias preguntas, para confirmar que ellos entienden no solamente el mensaje, sino qué clase de mensajero es Jesucristo. Porque Jesús necesita asegurarse de que ellos sí lo identifican. Porque es necesario que los que están con Él se identifiquen con Él porque lo identifican a Él. Hoy existen otras fórmulas en las religiones que no necesariamente están tan preocupadas por el bien de los que escuchan, sino más bien por el bien de los que promueven esas ideas. Y a muchos líderes religiosos de la confesión que sea, no le interesa tanto que el que atiende o asiste a una reunión entienda y asienta, sino más bien que el lugar esté lleno de gente por todo lo que puede obtener por medio de esa gente. En un sentido, la multitud se ha convertido en un recurso para el religioso. Sin embargo, esto no es lo que observamos aquí. Jesús no quiere verse rodeado de personas simplemente para que su popularidad crezca.
para que su fama aumente, para que la respetabilidad de su persona sea evidente a todos. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no simplemente seguidores. Él quiere que sus discípulos le acompañen porque identifican a Jesucristo como lo que realmente es y no solamente le busquen para obtener, como si de una caja expendedora se tratara, todo lo que ellos anhelan y que en esta vida no han logrado por sí mismos. Así que este es el punto central del texto: definir la identidad de Jesucristo, delimitar la identidad de Jesucristo para que sus discípulos, los primeros, entiendan quién es Jesucristo. Y por eso Él va a pasar de qué dice la gente a qué decís vosotros, porque a Jesús le preocupa mucho más lo que dicen ellos que lo que dicen todos los demás. Y en este texto, con el fin de alcanzar ese objetivo, de identificar a Jesús como lo que Él realmente es, vamos a notar unos cuantos títulos mesiánicos. Así se denomina en la teología a este tipo de lenguaje que se emplea para referirse al enviado del cielo. Aquí hay varios títulos mesiánicos porque este es el propósito de esta sección: confirmar quién es Jesús, desvelar la identidad de Jesús. Y lo primero que nos encontramos aquí podríamos llamarlo de esta manera: la controversia. Versículos del 13 al 15. La controversia, seguimos ahí en Mateo 16 y leemos a partir del versículo 13. Dice ahí: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La controversia. Porque existe una controversia. No todos están de acuerdo. Cada uno tiene su perspectiva, su idea, su propuesta, su opinión. ¿Quién es Jesucristo? Depende de a quién le preguntes. Desde el capítulo 4, y coincidiendo con la detención del Bautista, de Juan el Bautista, leemos que Jesús había llevado a cabo gran parte de su ministerio en la región de Galilea. Con algunas excepciones, sí, porque en ese tiempo también visitó otras regiones donde personas ajenas al pueblo de Israel se concentraban. Pero por lo general, Jesús ha estado ministrando a aquellas tierras y en aquellas tierras que le vieron crecer. Pero ahora se ha desplazado unos 40 kilómetros al norte del llamado Mar de Galilea, a los pies del monte Hermón, en la ciudad de Cesarea de Filipos es donde se halla, y Cesarea de Filipos va a ser el punto geográfico más al norte que Jesús jamás visite. Esta semana tenía la oportunidad de reunirme con unos hermanos y me contaban que en otra época habían podido hacer muchos desplazamientos. Uno de ellos tuvo lugar en la zona más al norte que uno puede visitar al norte. Llegaron al faro que se encuentra en lo más arriba del continente europeo. Esa es una gran distancia desde aquí. Bueno, Jesús no era tan ávido en cuanto a sus viajes y apenas se fue 40 kilómetros al norte del lugar donde normalmente se movía, pero fue distancia suficiente para conseguir llevar a cabo su objetivo de encontrar ese tiempo y ese remanso para dirigirse directamente a sus discípulos. Y aquí va a lanzar la gran pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y esta pregunta va a tener lugar en un momento que va a servir de punto de inflexión. Hay un antes y un después, porque hasta ahora Jesús siempre está rodeado de personas que insisten, pero a partir de ahora Jesús se va a encontrar más bien solo que acompañado, más bien abandonado que aplaudido por una mayoría. Jesús ya ha alcanzado la máxima
cuota de popularidad. Y desde este momento serán más reproches que alabanzas, más desprecios que aprecios lo que Jesús tendrá que escuchar de la multitud. En un sentido, aquí comienza su declive en términos de seguidores. Y eso va a suceder porque aunque le han acompañado con interés, no saben quién es Jesús. En un sentido, ni lo saben ni tienen ningún interés en saberlo. Es en este contexto en el que Jesús va a hacer esta pregunta crucial. ¿Quiénes dicen los hombres ser el Hijo del Hombre? Resulta curioso que, dejando a un lado las descalificaciones y la opinión de los religiosos, en todo ese sentir de la multitud que los discípulos conocían muy bien porque muchas veces habían servido a la multitud, habían viajado con la multitud, habían acompañado a la multitud, en todas esas opiniones de la multitud no escuchamos nada más que respuestas ortodoxas. Legítimas en un sentido. Nadie en la multitud está diciendo que Jesús es un farsante. Nadie en la multitud está afirmando que Jesús es un falso maestro. Nadie en la multitud está señalando a Jesús como uno de tantos vividores que de vez en cuando predicaban doctrinas nuevas para sacar ventaja de los demás. No, lo consideran una persona fiable, lo encajan, si podemos decirlo así, dentro de un ámbito religioso y espiritual y lo van a comparar con grandes personajes de la historia de Israel. Evidentemente hay una razón para todo esto y es que Jesús les ha dado de comer. Jesús ha sanado a sus enfermos. Jesús ha reprochado a esos líderes religiosos que los tienen atormentados y angustiados, de los cuales escuchan paz, paz, pero no hay paz. Y es por esto que todavía hasta aquí lo respetan como maestro, sin saber quién es. Esto es interesante porque como ya he dicho, no están tan preocupados por quién es Él, sino por lo que pueden obtener de Él. Y quizás esta sea también la realidad de muchos de los que estáis aquí en esta mañana. Pensando más en lo que Jesús os puede proporcionar que en lo que Jesús realmente demanda de cada uno de nosotros. Porque la pregunta no debería ser ¿qué puede hacer Jesús por ti?, sino ¿qué deberías estar haciendo tú para con Él y para Él? Y sin embargo, ni la multitud ni los discípulos han entendido esto todavía y simplemente están tratando de trazar una línea que les ayude a situarlo dentro de ese gran mapa religioso que conocían como parte de su tradición. Lo interesante es que cuando pensamos en esa tradición, inmediatamente nos damos cuenta de lo rica que es esa tradición. ¿Y por qué escoger a Juan el Bautista? ¿Por qué escoger a Elías? ¿Por qué escoger a Jeremías? O cualquier profeta teniendo una riqueza tal como la que, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos nos muestra con esa lista de los héroes de la fe. ¿Por qué no otros? ¿Y por qué sí estos? ¿A qué se deben esas comparaciones? ¿Por qué esa multitud que había escuchado tanto acerca de la historia y de los héroes del pasado compara a Jesús o equipara a Jesús con estos y no con otros? Bueno, según el pensamiento judío, un pensamiento que muchas veces se construía no simplemente en base al texto bíblico, sino también en base a sus leyendas, mitos y tradiciones, estos personajes que los discípulos oyen mencionar para encontrar equivalentes con Jesús, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que todos ellos de alguna manera desempeñan cierto rol escatológico. Dicho en palabras que todos podemos entender, apuntan a los tiempos finales donde ellos mismos, de una forma o de otra, tendrían participación. Y pensar en los tiempos finales para los judíos de la época de este segundo templo es todo lo mejor que hay.
es todo lo mejor que existe, porque su presente es lamentable, desastroso y el pasado queda muy lejos. Sus días de gloria se han quedado atrás, se habían desvanecido. Piensa por un momento que un niño judío, desde sus primeros pasos, cultural y religiosamente, fue enseñado e instruido para diferenciarse de todos los demás pueblos. Pero desde los tiempos de Jeremías, 500 años atrás, ellos no saben lo que es estar aparte de los demás pueblos. Por 5 siglos han vivido constantemente conquistados, no solamente rodeados, sino influidos, dominados, sometidos por otras maneras de pensar, por otras maneras de vivir, por otras maneras de vestir, por otras maneras inclusive de comer o de disfrutar del tiempo libre. Por 5 siglos, ese territorio concreto en el que ellos viven había visto solamente guerra, miseria, represión, pobreza y, sin duda alguna, la irrupción de este Jesús despertaba un interés renovado en esas viejas historias acerca de un tiempo en el que todo cambiaría. Y notamos que los discípulos son conscientes de cómo esa multitud está esperando a alguien y está tratando de que ese Jesús sea ese alguien, pero siguen sin identificarle adecuadamente. Y cuando nos acercamos al versículo 14, los discípulos van a responder a la gran pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta ya lleva implícita toda una declaración, porque Jesús está a un lado y todos los demás están al otro lado. Por un lado notamos que están los hombres, todos los hombres, y por otro lado nos damos cuenta de que se encuentra solamente uno, el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es el prometido, el Mesías anunciado, el esperado, el venerado, el que un día vendría y no solamente restauraría la paz y la libertad, sino que se sentaría en un trono cuyo final no puede ser predicho ni previsto porque duraría para siempre. De manera que Jesús lanza la gran pregunta que todos habremos de contestar antes o después, y los discípulos empiezan a enumerar cuáles son los candidatos. Y el primero de ellos es Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Cómo es que un hombre que había sido contemporáneo de todos ellos puede ser el primer candidato que desvele la verdadera identidad de Jesucristo? Lo cierto es que sabemos por lo que la Escritura nos enseña que Juan y Jesús eran primos. Seguramente se parecían. Es probable que compartiesen el mismo color de ojos. Por cierto, el que la mayoría tenía, más bien oscuros, no como los de las películas que tantas veces nos hacen tener una perspectiva equivocada acerca de cómo luciría Jesús. Pero ¿qué es lo que hacía que la multitud terminase por pensar que en realidad Jesús era Juan el Bautista? Bueno, no es su apariencia física, sino más bien su mensaje lo que conectaba a estos dos individuos. De hecho, en el capítulo 3 leemos que Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo, llegó a ser popular entre las gentes porque no solo se vestía raro, sino que además predicaba de una manera singular, muy distinta a todos los demás religiosos de la época, y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante que en el capítulo 4, después de su encuentro con Juan, tras haber sido bautizado en el Jordán, Jesús, versículo 17, predique el mismo mensaje. El tiempo se ha cumplido, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que es el mensaje que ambos predican lo que en la mente de la multitud pues los coloca en una misma esfera. Tan similar la esfera que algunos confunden al uno con el otro.
Y esto llega a ser hasta irracional. ¿Recordáis en el capítulo 14 que Herodes, que había visto a Juan el Bautista decapitado y se le había traído la bandeja con su cabeza, dice, escuchando acerca de Jesús, este es Juan el Bautista que ha resucitado? No tiene ningún sentido. Y sin embargo, el mensaje que ambos predican resulta tan similar que hay personas que confunden al uno con el otro. Pero es evidente que Juan es el primero en saber que Jesús es mucho más que él, que Jesús es más importante que él, es mayor que él, es más necesario que él. Pero seguimos observando esa lista del versículo 14 y se nos habla de Elías a continuación. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Elías? Sabemos que Elías es un gran profeta en la historia de Israel, que desafió a los que no eran profetas legítimos en Israel y que finalmente ascendió a los cielos en un carro de fuego. ¿Será que volvió y apareció en un estado un poquito más rejuvenecido y ahora la gente confunde a Elías con Jesús? Bueno, al final del capítulo 4 de Malaquías, en los dos últimos versículos que cierran de alguna manera el Antiguo Testamento, se nos dice que Dios es el que habla, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. Y por 400 años este pueblo no ha escuchado lenguaje autorizado desde el cielo. De manera que encontrarse con uno que dice yo soy el enviado del cielo les lleva a pensar en aquel Elías. Algunos piensan que Jesús era este Elías prometido. Bueno, más bien algunos desean que Jesús fuera este Elías prometido y que el tiempo de la restauración llegase junto con él. Pero hay otros que no están de acuerdo y no piensan que Juan es un buen candidato porque han conocido a Juan. Sus discípulos estuvieron primero con él y luego se fueron con Jesús. Era público y notorio. Sin duda lo de Elías sonaba muy exótico, pero no están de acuerdo con esa idea. Así que apuntan a otro candidato, el profeta Jeremías. Y yo no sé si estás muy familiarizado con la profecía de Jeremías. Seguramente que sepas algo más del partido de esta tarde que de la profecía de Jeremías, porque no es un libro muy conocido ni muy visitado. Pero Jeremías no es necesariamente el que más referencias escatológicas va a proporcionarnos en el Antiguo Testamento. Y las que él nos va a proporcionar no necesariamente tienen que ver con lo que Jesús anunciaba. Entonces, ¿de dónde viene la conexión con Jeremías? Bueno, la conexión con Jeremías viene por el estilo de ministerio que Jeremías llevó a cabo. ¿Y cuál era el estilo de Jeremías? Bueno, pues denunciar la corrupción moral, denunciar la laxitud de los religiosos, denunciar las malas prácticas, denunciar el engaño, la mentira, el abuso de poder de los que deberían ser maestros de la ley y sin embargo son usurpadores de la ley que la usan para su propia conveniencia. Y esto ya nos suena más parecido a lo que Jesús hizo durante su tiempo aquí, denunciando a las élites religiosas, porque en lugar de ser profetas y maestros para el pueblo, eran grilletes para el pueblo. Y de alguna manera el discurso de Jeremías encuentra resonancia en un Jesús que no solamente acusó de la mala praxis a los religiosos en pequeñas poblaciones y en los caminos, sino que se atrevió a entrar en el templo de Jerusalén y por 2 veces sacudió a aquellos negociantes del demonio tratando de robar lo que solamente le corresponde al Dios de los cielos. Así que cuando algunos escucharon predicar a Jesús y vieron cómo él confrontó a estos religiosos, dijeron, ahí lo tenemos, él es Jeremías que ha regresado porque la podredumbre y la corrupción es tan grave que Dios ha tenido que levantar a Jeremías una vez más.
Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esta perspectiva y finalmente hay otros que no quisieron ser tan explícitos y señalaron que Jesús era un profeta, un gran profeta, eso sí, pero un profeta. Y de esta manera no se estaban simplemente lavando las manos, sino que apelaban a una promesa también que encontramos en el Antiguo Testamento, particularmente en el capítulo 18 de Deuteronomio, donde allí Moisés escribe acerca de uno que al mismo modo y del mismo modo que él se levantaría para dirigir al pueblo. Este Jesús, piensan ellos, es el nuevo Moisés, el segundo Moisés. Y no era tan descabellado pensar así, porque en su manera de enseñar Jesús muchas veces relacionaba lo dicho previamente con lo dicho en ese momento. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Escrito está, pero yo os digo. Sin duda, Jesús no es menos que un profeta, pero es mucho más que un profeta. No es menos que el mayor de los profetas, porque lo que hace es trasladar la información del seno del Padre Celestial, pero es mucho más que un profeta, porque ningún profeta va a morir por nadie y no tiene la capacidad de salvar a nadie. Ningún Juan el Bautista puede proveer de la restauración que Cristo nos habla a lo largo del Evangelio. Ni ningún Elías puede prometer el perdón que Cristo asegura por medio de su sacrificio sustitutorio. Ni ningún Jeremías puede predicar y enseñar la verdad y de alguna manera purificar al pueblo con la verdad como Jesucristo ha venido a hacer. Y por supuesto, ningún profeta, por muy fiel y leal que sea al mensaje que ha de trasladar, tiene la habilidad de descubrirnos los misterios que han estado ocultos por los siglos y edades en lo que tiene que ver con el único medio de salvación como Cristo vino a hacer. Es evidente que Jesús es alguien peculiar, pero de entre esa gran multitud, ni siquiera uno ha podido identificarlo. Ni siquiera uno ha sabido quién es ese hombre. Ni los propios discípulos, que en ocasiones lo han visto llevar a cabo milagros incomparables, saben determinar en última instancia quién es y se preguntan quién es ese hombre. Al punto de que sus opiniones llegan a ser contradictorias y excluyentes entre sí. Jesús no puede ser el mismo individuo que todos han visto y no puede coincidir con un mismo individuo en el mismo lugar como todos han visto. La controversia es evidente, pero Jesús va a hacer un contraste muy claro, no solo entre él y el resto de los hombres, sino particularmente entre sus discípulos y el resto de la multitud. Porque primero ha preguntado qué dice la multitud, pero en el versículo 15 de Mateo capítulo 16, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y como siempre, Jesús no da puntadas sin hilo, porque en realidad, al final, ¿qué importa lo que piensen los demás? A Jesús no le preocupan las encuestas. Lo que le preocupa es lo que aquellos que verdaderamente dicen ser de Él piensan acerca de Él. Y por eso, de una forma mucho más directa, se acerca a esos discípulos y les pregunta: no me hables ya de lo que opinan las masas, quiero saber lo que piensas tú. Porque no es posible esconderse detrás de una gran masa. Se trata de una pregunta crucial que antes o después todos habremos de responder cuando nos encontremos delante de ese gran juez que un día dirimirá la realidad presente y futura de todos los seres humanos. Uno no puede dejar la respuesta en manos de una mayoría o en manos de una minoría. No es una denominación, ni una iglesia, ni un pastor el que ha de responder por ti. No es tu padre ni tu madre, no son tus hijos, no son tus hermanos, no es el maestro de la escuela dominical o el director del campamento al que un día fuiste cuando eras un jovencito. Eres tú el que tienes que responder.
Eres tú al que un día se le habrá de hacer esta misma pregunta. ¿Quién es este hombre? La Biblia enseña que un día todos los seres humanos habrán de comparecer delante de Él, pero lo harán de forma personal, individual. Y uno no llegará al cielo si ha puesto su confianza en la persona equivocada. Y hay muchos candidatos. Este texto nos da buena prueba de ello, pero solamente uno cuenta con la exclusividad para garantizar nuestra presencia allí. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, la intención de Jesús es que sus discípulos conozcan claramente la respuesta y por eso el texto avanza y después de haber visto la controversia, lo que nos encontramos aquí es con la confesión. La confesión, versículo 16 de Mateo, dice ahí, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé si estás al tanto, pero en este año 2025 se conmemora el 1700 aniversario de lo que se conoce como Concilio de Nicea. En un momento clave para la cristiandad, varios representantes de iglesias se reunieron en esta pequeña ciudad muy cerca de la actual Estambul para afirmar qué elementos eran necesarios para que uno pudiera considerarse a sí mismo como cristiano. Apenas unos años antes, en el año 312, la religión cristiana, después de décadas y hasta siglos de persecución, fue finalmente legitimada, aprobada, legalizada. Pero eso no significaba que cualquiera que decía ser cristiano realmente lo era. Así que en esta reunión se propusieron el llegar a un acuerdo de mínimos que permitiese identificar a los que realmente sí se acogían al cristianismo como no solamente confesión, sino modo de vivir y modo de morir. Por cierto, este gran encuentro no fue presidido por Constantino, como algunos piensan, sino por otro hombre llamado Osío de Córdoba, porque su origen estaba precisamente en el sur de España. Este hombre presidió aquella reunión, firmó las actas junto con otros que participaron de ella y hoy en día todavía nos aprovechamos de esas especificaciones y conclusiones a las que ellos llegaron. Pero esta no fue la última de las confesiones que en el cristianismo han surgido, ni tampoco la primera. Probablemente sería acertado y adecuado mencionar que la primera confesión de la iglesia cristiana es precisamente esta, la de Pedro. No es todo lo que debemos creer, pero sí incluye todo lo que debemos creer. Dice el versículo 16 de Mateo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Corta, pero intensa. Se trata de una confesión tremenda. Todo el Evangelio se puede explicar a partir de estos dos pilares. Jesús es el Mesías y Jesús es Dios. Ambas. Él es el Salvador y Él es el Señor. No una y después la otra. No una y a lo mejor o en el mejor de los casos la otra. Las dos. Jesús es el Salvador y Él es el Señor. Y no puede ser el Salvador a menos que sea el Señor. Y no puede ser el Señor si no es primero y al mismo tiempo el Salvador. Porque hablar de Salvador es reconocer que uno necesita ser salvo. Y este es uno de los grandes problemas que la cultura y el mundo en el que vivimos hoy nos plantea. Hay muchas personas en este mundo que están preocupadas por su situación laboral, que están preocupadas por su situación familiar, que están preocupadas por su situación económica, que están preocupadas por la mascota, por el partido del día de la próxima semana, por la comida que voy a tomar esta noche y por tantas y tantas cosas, algunas muy importantes y otras muy poco importantes. Pero hay muy pocas personas preocupadas por lo que sucederá después del aquí y del ahora.
Toda preocupación se termina en este marco temporal que es nuestra vida. Y la mayoría de las personas no quieren pensar más allá porque ni siquiera creen que exista un más allá. Y el error que hemos cometido muchos a la hora de presentar el Evangelio es centrarnos exclusivamente en ese más allá. Y digo que es un error porque Jesús no es el Salvador simplemente de los que no quieren ir al infierno, en caso de que exista un infierno, como ellos dicen. No, Jesucristo es el Salvador de todo aquel que reconoce su necesidad de Él. Y su necesidad de Él no es para mañana, es para hoy. Porque tú no ofendes a Dios mañana, le estás ofendiendo hoy. Tú no eres enemigo de Dios mañana, eres enemigo de Dios hoy. Tú no te estás enfrentando a Dios mañana, te estás enfrentando a Dios hoy. Déjame decirlo de una manera muy taxativa. Si Cristo no es tu Salvador, eres un ladrón. Le estás robando a Dios. Y no le estás robando a Dios con una idea potencialmente a llevar a cabo en el futuro. Le estás robando a Dios ahora, porque la vida que tú tienes no es tuya, es suya. Él te la ha dado, Él te ha creado, Él te sostiene y un día te rendirá y tendrás que rendir cuentas por ello. La necesidad del Salvador no es para mañana, es para hoy, porque el que está en grave oposición a Dios hoy es el que necesita salvación, no mañana, sino hoy. De manera que el Evangelio del que nos habla la Escritura no es simplemente un escape para no sufrir las consecuencias de una vida alejada de Dios, sino la posibilidad de rendirnos a Él aquí y ahora, porque Él es digno de nuestra rendición aquí y ahora. Le pertenecemos a Él, somos suyos, lo admitamos o no. Este mundo es suyo, lo admitamos o no. Y a menos que seamos reconciliados con Él, le estamos defraudando a Él, le estamos robando a Él. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Y lo necesitamos ya. Y Jesús se presenta aquí como el Salvador que todo hombre necesita. Tú eres el Cristo, el ungido, aquel que ha sido separado de todos los demás para hacer algo que no está al alcance de todos los demás. Pero no solamente Jesús tiene la habilidad y capacidad de salvarnos por medio de su sacrificio, que eso Jesús lo irá explicando a sus discípulos a medida que avanza el Evangelio, ocupando un lugar que nos corresponde a ti y a mí y pagando un precio que nos corresponde a ti, a mí. Él además, dice el texto, es el Señor. Dice el texto que Él no solamente es el Cristo, sino que es el Hijo del Dios viviente. Porque si Jesús solamente fuera un hombre dispuesto, no podría rescatarnos a ti y a mí de nuestra manera de vivir. Si Jesús solamente fuera un hombre preparado, instruido y dispuesto, no podría rescatarnos a ti y a mí de nuestra vana manera de vivir. No podría ofrecernos lo que no está a su alcance el ofrecernos, que es vivir más allá de la vida y trascender más allá de la muerte. Sin embargo, dice la Escritura que Él es el Hijo de Dios. Él es el único autorizado para desvelarnos quién es Dios y llevarnos a donde Dios está. Él es el único capacitado de mostrarnos a ese Dios tal y como Él realmente es, para que nosotros mismos podamos vivir a la altura de lo que ese Dios realmente demanda. Solamente Dios puede llevarnos a Dios. Para la multitud Jesús era un portavoz, un representante, un mensajero. Pedro afirma que Jesús es el mensaje. Para la multitud Jesús era uno entre varios. Pedro lo identifica como único en su especie. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has entendido esto? ¿Estás convencido de esto? Porque si lo que Pedro dice es verdad, no solamente tendrías que estar dispuesto a firmar esta declaración o a sellar como tantos hacen en su puesto de trabajo cada mañana, tu vida ha de ser distinta. No se trata de una mera conclusión religiosa y teórica. Si Él es el Salvador y Él es el Señor y todo le pertenece a Él, entonces tú has de vivir para Él. Esta debería ser la motivación con la que te levantas cada mañana y esta debería ser también la revisión con la que te acuestas cada noche.
Y no hablamos de subirte a una plataforma o de llevar un título particular en el mundo religioso. Vivir para la gloria de Dios no tiene que ver con ostentar un título o con hacer una obra de carácter religioso solamente. Tiene que ver con que todo lo que hacemos y pensamos y planteamos y proponemos busque, en última instancia, reconocer que hay uno que está por encima de nosotros. Y en lo que hacemos, ya sea bebiendo o incluso comiendo, como dice 1 Corintios 10:31, busquemos agradarle a Él primero, antes que a todo lo demás, antes que a todos los demás. Solamente los que viven con esta perspectiva confirman que han entendido que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿cómo sabemos que Pedro estaba en lo cierto? Porque suena bien, porque aparentemente es una respuesta mucho más certera que todas las demás respuestas. Bueno, a continuación, después de haber hablado de la controversia y de la confesión, lo que este texto nos presenta no es otra cosa que la confirmación. Versículos 17 al 19. La confirmación. Dice ahí que Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La confirmación. Bueno, Jesús va a confirmar aquí que las palabras de Pedro son adecuadas, que la confesión de Pedro es acertada, y lo va a hacer por medio de tres realidades. Por un lado, por la procedencia de la confesión, es a lo que se refiere en el versículo 17. Jesús va a confirmar esta procedencia de la confesión cuando dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, has llegado a esta conclusión no por tus propios medios, no por tus propios méritos, sino porque las puertas del cielo se han abierto para ti. Hablábamos al principio de que en este texto hay varios contrastes muy evidentes con los que Jesús quiere iluminar a sus oyentes. Y nos habla el texto del Hijo del Hombre frente a los demás hombres. Nos habla el texto también de esa multitud que tiene ciertas ideas y de esos discípulos que han de tener otras. Y aquí notamos un gran contraste también entre este Simón, hijo de Simón, hijo de Jonás, un hombre cualquiera, y ese Padre celestial que está en los cielos. El padre de Simón era un hombre cualquiera. Tanto es así que se llamaba como su hijo, y que el padre de Jonás de Simón tenía un nombre tan común como era el nombre de Jonás. No eran relevantes en aquel momento, no eran personas pudientes, no tenían un oficio distinto al de sus vecinos, no tenían recursos mejores que los que vivían en aquel pueblo del que procedían. Pero notad cómo pasamos de un grado verdaderamente normal, podríamos decir incluso que vulgar, a otra esfera muy diferente. No ha sido su padre, ha sido el Padre Celestial el que le ha dado esta información. Y esto es importante que lo tengamos claro. La procedencia de esta confesión no está en la educación de Pedro, no está en su desempeño profesional. Él no ha llegado a esta conclusión por medio de las experiencias de la vida, ni tampoco porque se reúne con un grupo muy selecto de individuos, sino porque Dios mismo se lo ha revelado. Porque el hombre natural, dice 1 Corintios 2, no acepta, fíjate en el término, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Pablo es muy explícito. Porque se disciernen espiritualmente.
En cambio, dice el apóstol, el que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Cómo puede ser esto? Porque hay un componente diferencial y es el Espíritu Santo. En el capítulo 16 de Juan, el Señor mismo explica a sus discípulos que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y ya les había advertido delante de una gran multitud que solamente pueden venir a Él los que el Padre envía. Porque solamente pueden venir a Él los que piensan espiritualmente, los que disciernen espiritualmente, los que plantean la realidad no desde su óptica natural, sino espiritual. Y cómo es posible, dice Jesús, si tú eres resultado de la carne y de la sangre, es decir, un ser humano cualquiera, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La procedencia de esta confesión no está en Pedro, ni en los que son como Pedro, sino en un cielo que ha abierto sus compuertas para iluminar a los que de otra manera viven muertos en sus delitos y pecados y cuyo entendimiento está tan cegado, está tan aislado que nada más pueden hacer y a nadie más pueden recurrir. Pero además de la procedencia, Jesús va a notar aquí la consistencia de la confesión. El versículo 18 nos dice que yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La consistencia de la confesión. Fíjate que no dice sobre ti edificaré la iglesia, mi iglesia. Dice sobre esta roca. Y aquí Jesús está haciendo un juego de palabras. Porque el nombre genuino de Simón era Simón, pero no es la primera vez que Jesús le llama Pedro, ya lo conocían como Pedro y sin embargo utiliza esta figura de la piedra para presentar una detallada información con respecto a lo que él pretende hacer con su iglesia. Sin duda, Pedro tenía una posición destacada entre los apóstoles. Muchas veces él se presentaba como el portavoz del grupo, en ocasiones para bien, en ocasiones para mal. De hecho, apenas unos versículos después, Jesús le vuelve a llamar piedra, pero no es una piedra muy firme. Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra vez Jesús vuelve a jugar con las palabras, Pedro y piedra, pero esta vez le llama directamente piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la consistencia no está en Pedro, sino en la declaración de Pedro. La piedra angular no es Pedro, sino la confesión de Pedro. Es sobre la confesión de Pedro, Jesús es el Salvador y el Señor, que Él va a edificar su iglesia. La declaración de Pedro es tan importante que Jesús le dice, ese va a ser el fundamento de la fe cristiana. Ese va a ser el cimiento. Jesús es el Salvador y el Señor. Y todo se va a sostener en este punto. Eso es lo que va a marcar la diferencia de estar fuera o de estar dentro. Y resulta verdaderamente triste y dramático también que un pasaje con el que se pretende enfatizar la primacía de Jesucristo haya terminado en convertirse en la justificación del papado. De hecho, este versículo está escrito en lo alto de la cúpula de la Catedral de San Pedro en Roma. Pero no perdamos de vista dónde está teniendo lugar todo esto. Dijimos al principio que nos encontramos en la ciudad de Cesarea de Filipos. Y Cesarea de Filipos no siempre se había llamado así. Hace unos años o unos años atrás se llamaba Paneas porque se había dedicado al dios Pan. Pero uno de los Herodes le cambió el nombre, precisamente con el fin de honrar al emperador Tiberio. Así que se llamó Cesarea y para distinguirla de la otra Cesarea que está en la costa, se le añadió el sobrenombre de Filipo. Esto formaba parte de la estrategia habitual de los gobernantes en esa época. El tratar de proyectar su influencia y su presencia más allá de su propia vida. ¿Qué sucedía? Que no contaban con lo que iba a acaecer inmediatamente después. Una vez muertos, el siguiente iba a cambiar el nombre o iba a renovar de tal manera aquel lugar que la gloria no fuese para el que se fue, sino para el que llegó.
Es en este contexto de cambios, de variaciones, que Jesús señala que ese proyecto que es la Iglesia es un proyecto consistente. Y es un proyecto consistente no porque está plantado sobre Pedro, sino porque está asentado sobre la verdad de que Jesucristo es el Salvador y el Señor de su Iglesia. Y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Normalmente lo que se dice a partir de esa afirmación de Jesús es que el diablo no tiene nada que hacer con la Iglesia. El infierno no tiene poder sobre la Iglesia. Y esto es verdad. Pero a lo que apunta este texto no es al diablo ni al infierno, sino más bien a lo que los judíos conocían como región de los muertos. De alguna manera Jesús está dibujando una puerta que da acceso a ese lugar donde descansan los muertos. Y lo que está tratando de ilustrar es que ni siquiera la muerte terminará con la Iglesia. Porque aunque tú y yo somos tan débiles que no resistimos la vida y mucho menos resistiremos la llegada de la muerte, hay uno que murió y resucitó. Y hay uno que venció a la muerte, no solamente salvando la muerte, sino atravesando la muerte. La promesa para todo aquel que cree en Él es que hay uno a quien la muerte no pudo retener. Uno que vive y que vive por los siglos. Por eso los que mueren en el Señor vivirán en el Señor. Porque aun los que mueren como murió el Señor, resucitarán como Él también lo hizo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que si alguien ha de pertenecer a la Iglesia de Cristo, lo hará por esa verdad que Pedro comunica. Y si alguien ha de prevalecer en esta Iglesia de Cristo, lo hará en base a esa verdad que Pedro comunica. Debemos animarnos, porque vivimos en un mundo en el que la Iglesia en ocasiones está siendo amenazada, apabullada, atacada, o simplemente observamos tanto desinterés a nuestro alrededor que pensamos, ¿qué será de la Iglesia? ¿Qué será de esta Iglesia? Pero la Escritura nos recuerda que la Iglesia de Jesucristo no descansa en ti o en mí o en nadie más que en su Señor y Salvador Jesucristo. Y esto trae paz a nuestros corazones. Quizás esta noche sea tu última noche, quizás esta noche sea mi última noche, pero su Iglesia aquí va a permanecer y va a progresar y va a prosperar porque Él es el Señor de la Iglesia. Y no importa en última instancia cómo nos llamemos nosotros. Claro que es importante que hagamos lo que nos permite el Señor hacer, pero finalmente el éxito de este proyecto no descansa en ti y mucho menos en mí, sino en Él, el que ha asegurado que su cuidado está sobre su Iglesia. Pero hay algo más y debo continuar. Y es lo que tiene que ver con la trascendencia de esta confesión. Esta es la tercera manera en la que Jesús confirma que Pedro estaba en lo cierto. Y no solo la procedencia es importante, no solo la consistencia es importante, también la trascendencia. Mira lo que dice el versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y cuando algunos leen este versículo se imaginan al apóstol Pedro en la puerta del cielo, con una gran manija de llaves, dando permiso a unos o a otros en función de si pueden o no pueden acceder. Pero eso no es lo que este texto significa. De hecho, si fueses un sagaz lector de la Biblia, solamente 2 capítulos después, en el versículo 18 de Mateo 18, se vuelve a citar exactamente estas mismas palabras. Pero ya no solamente se habla con Pedro, Jesús está hablando con todos sus discípulos en el contexto de la iglesia local, es una referencia para con la iglesia, y él dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De manera que Jesús no puede estar diciendo a toda la iglesia de Cristo que han de portar llaves y decidir y dictaminar un día en el futuro quién tiene acceso y quién no tiene acceso al cielo. ¿Qué significa entonces esta afirmación? Bueno, esta idea de llaves se emplea hasta 6 veces en el Nuevo Testamento y tiene que ver con autoridad. Sin duda,
Pedro tenía autoridad, pero no es autoridad sobre los creyentes en general, ni es una autoridad que el Señor delega en la iglesia sobre los creyentes en general. Él está apuntando a que la iglesia ha de ser ese espacio que va de alguna manera a representar el cielo aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra y todavía no estamos en el cielo. En un sentido, lo que podemos decir aquí es que es el aquí y el ahora lo que determina lo que pasará allí y lo que pasará después. Y la iglesia tiene esa función de canalizar, tiene esa responsabilidad de conducir a todo ese grupo de creyentes que pasa de muerte a vida en Cristo y que un día estará también en el cielo. Y su vida espiritual ha de vivirse en la iglesia y en el contexto de la iglesia. Y sus relaciones han de manejarse en la iglesia y en el contexto de la iglesia. Y como en aquel caso se habla de disciplina, aquí se habla de entendimiento y de fe y de comprensión de quién es Cristo. Y todo eso se experimenta en la iglesia y en el contexto de la iglesia. En un sentido, Jesús está diciendo a los creyentes, en particular a Pedro, la declaración que tú has hecho es importante, es trascendente, porque es ahora cuando se juega el partido. No va a haber prórroga ni penaltis, y lo que se dictamine aquí es lo que va a suponer lo que suceda allí. Y es el contexto de la iglesia, y es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde el creyente ha de identificarse y con el creyente y con el que el creyente ha de identificarse. Y la iglesia es ese medio que Dios ha establecido para que eso suceda aquí, para que un día nosotros también podamos estar allí. Y lo que no se ate y lo que no se desate aquí no se va a atar y no se va a desatar allí. No hay espacio para segunda oportunidad. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. La buena acogida de Jesús a las palabras de Pedro ha desviado la atención de las palabras de Pedro hasta olvidar lo que dice Pedro, para centrarse solamente en Pedro. Y esto es algo lamentable, pero es lo que ha sucedido con muchos, poniéndonos en supuestos de lo que pasaría con Pedro y los seguidores de Pedro y dejando a un lado a Cristo y a lo que Pedro afirma de Cristo. Y no debería ser así. Pero este texto apunta a algo más que confirma e identifica a Jesús como el Mesías. Y lo encontramos en el versículo 20 y podemos llamarlo la comisión. Así termina el pasaje para hoy, la comisión. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. La Biblia está llena de comisiones, de mandamientos, de ordenanzas. Antiguo Testamento con un énfasis para los judíos, Nuevo Testamento con un énfasis para la iglesia. Pero de todas esas comisiones, esta probablemente sea la más difícil de entender. ¿Cómo es posible que si lo que separa a todas esas personas de venir a Jesús es no identificar a Jesús, Él les pida que no hablen de Jesús, que no promuevan a Jesús, que no prediquen acerca de este Jesús? No le contéis a nadie lo que sabéis acerca de mí, les dice Jesús. Esto es muy extraño. Una vez que sabemos todo lo que tú puedes darnos, una vez que entendemos todo lo que tú mereces recibir de nosotros, ¿cómo es que no vamos a hablar de ti? Bueno, la cuestión es que este pueblo estaba deseando encontrar a su Mesías, pero no por las razones adecuadas. Y si hubieran sabido que Él era el Mesías, lo hubieran sentado en el trono, hubieran provocado toda una guerra civil si fuera necesario, con tal de asegurarse la sanidad y la prosperidad que ellos habían entendido que podían obtener de Él. Eso sí, Jesús nunca moriría. Eso sí, Jesús nunca sufriría. Y un Mesías que no muere es un Mesías que no vale. Y esto es algo que los judíos no estaban en condiciones de entender todavía. Solamente hay que pensar que en el capítulo 17 de este mismo evangelio, Pedro intenta convencer a Jesús de que no es una buena idea que Jesús muera. Un Mesías que no muere es un Mesías que no vale, porque solamente con derramamiento de sangre puede haber remisión de pecados.
Y si su condición de Mesías se hubiera difundido antes de tiempo, los judíos no hubieran permitido lo que sucedió después. Y sin embargo, el texto nos presenta a un Cristo que sabe muy bien lo que hace y que no está interesado en el aplauso del populacho, sino en ser obediente a lo que Dios había previsto para él. No es del Papa, sino de Cristo lo que nos habla este texto. Porque no es el Papa, sino Cristo quien tiene la capacidad de reconciliarnos con Dios. Él es el único que puede acercarnos a Dios. Él es el único que puede llevarnos a Dios. Él es el único que puede mantenernos en la presencia de Dios. Y la pregunta para ti en esta mañana es muy sencilla. ¿Identificas a este Jesús? ¿Sabes quién es Él? ¿Te has rendido a Él? Porque no encontrarás a otro y tampoco te servirá otro. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por Jesucristo, por el Evangelio que Él ha venido a proclamar y por la gracia y la verdad que encontramos solamente en Él. Tú eres misericordioso y has permitido que nuestros ojos vean lo que naturalmente les es vedado y velado. Dice la Escritura que el diablo ha cegado nuestra vista y nuestro entendimiento. Y podemos entender por qué. Porque cuando contemplamos a Cristo no nos interesa nada más. Cuando descubrimos a Jesucristo ya no nos seduce otra cosa. Por eso es tan importante, oh Dios, que por medio de tu palabra tú muestres a este Jesucristo, a aquellos a quien todavía les es nublado el verlo. Y aún a estos otros, a todos los demás que puedan pensar que un día le aceptaron como si le estuvieses haciendo un favor o le dieron cierto espacio en su vida, que tú agites hoy cada corazón aquí y puedan darse cuenta de que mucho más que un favor es lo que Él un día nos hizo a nosotros. Que va de reflexión en cada corazón aquí. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.